Dios protege a mi familia de todo el mal oculto que me aleja de tu presencia. Hay días en que todo parece igual, pero algo en el ambiente se siente diferente. Las conversaciones se vuelven más tensas, la paciencia se acorta, el amor se enfría sin razón aparente. No hay gritos, no hay golpes, pero hay una fuerza silenciosa que roba la paz, una oscuridad que entra sin permiso por las rendijas del alma. Y sin darnos cuenta, el hogar, ese lugar que debería ser refugio, se convierte en un campo de batalla invisible. Las familias no siempre son destruidas por grandes tragedias. Muchas veces se desgastan por pequeñas heridas que el enemigo siembra en secreto. Un pensamiento negativo que germina, una palabra que hiere, una distracción que apaga la fe. El mal oculto no entra con violencia, entra con sutileza. Se disfraza de cansancio, de orgullo, de indiferencia. Su estrategia no es atacar de frente, sino desgastar el corazón hasta que deje de orar. Pero en medio de esa guerra silenciosa, Dios sigue observando. Su espíritu no abandona el campo, ni retrocede ante las tinieblas. El Espíritu Santo camina por los pasillos del hogar, aun cuando el ambiente parece pesado, aun cuando el amor parece haberse dormido. Él está allí, esperando que alguien levante la voz, que alguien ore, que alguien le diga: Señor, entra otra vez. Toma el control de mi casa, de mi familia, de mi corazón. El enemigo sabe que la familia es el reflejo del amor de Dios en la tierra. Por eso la ataca, porque sabe que donde hay unidad hay presencia, donde hay oración hay poder, donde hay perdón hay fuego del Espíritu Santo. Pero esta oración, esta que estás por escuchar, no es una repetición vacía. Es una declaración de guerra espiritual. Es una invitación para que Dios vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder, el centro del hogar. Si has sentido últimamente que algo invisible se interpone entre tú y los tuyos, no lo ignores. Si la paz se fue, si los sueños se detuvieron, si el silencio pesa más que las palabras, este es tu momento para pelear con fe, no con tus fuerzas, sino con la presencia del Espíritu Santo. Porque el mal puede intentar acercarse, pero nunca podrá resistir cuando el fuego de Dios arde dentro de una casa. A veces Dios permite que sintamos la batalla, no para asustarnos, sino para despertarnos. Él quiere que recuerdes que no estás solo, que tu oración tiene poder, que el amor de Cristo sigue siendo el escudo más fuerte contra cualquier mal oculto. Este no es un mensaje más, es un llamado. Un llamado a cerrar las puertas del miedo y abrir las ventanas de la fe. A dejar que el Espíritu Santo inunde cada rincón con su luz, su verdad y su paz. Y mientras escuchas, haz una pausa. Mira a tu alrededor. Siente el aire, el silencio, el espacio, y dile a Dios en tu corazón: Padre, entra aquí. Toma mi hogar, limpia lo que yo no puedo ver. Sella cada puerta con tu presencia y que ningún mal tenga poder sobre los que amo. Porque cuando el Espíritu Santo entra, la oscuridad pierde fuerza. Y cuando Jesús es invitado de nuevo al hogar, el mal no tiene dónde quedarse. Esta oración será tu escudo, tu refugio y tu arma. Prepárate para ver cómo la presencia de Dios transforma lo invisible. Porque a partir de hoy, donde antes había miedo, habrá fe. Donde había división, habrá amor. Y donde el enemigo intentó apagar la luz, el Espíritu Santo encenderá un fuego que nunca más se apagará. Las sombras que se esconden detrás de la rutina. El enemigo rara vez se presenta con rostro o con ruido. Sabe que la rutina es el lugar donde el alma se adormece, donde la fe se vuelve costumbre, donde la oración se transforma en un acto automático. Y es ahí, en ese espacio aparentemente tranquilo, donde comienza a sembrar su sombra. No lo hace con tormentas ni con ataques evidentes, sino con pequeñas distracciones disfrazadas de normalidad. Todo parece igual, pero el corazón empieza a apagarse lentamente. Lo sagrado se vuelve rutina, lo eterno se convierte en hábito, y lo que antes encendía el espíritu ahora apenas lo conmueve. El mal oculto se infiltra en los detalles, en la falta de una palabra amable, en el descuido del tiempo juntos, en la oración que se posterga para mañana.
en la forma en que el cansancio se disfraza de justificación y el alma deja de buscar la presencia de Dios con la misma pasión de antes. Y cuando uno menos lo nota, ya hay una distancia invisible entre el corazón y el cielo. No es un alejamiento repentino, sino un proceso silencioso, como una bruma que va cubriendo poco a poco la claridad. El enemigo sabe que no puede robar de golpe la fe de una familia, así que la adormece. Desvía la atención hacia lo urgente para que se olvide lo importante. Nos llena de ocupaciones, de metas, de preocupaciones, hasta que el espíritu deja de tener espacio para respirar. No destruye el amor, lo distrae. No apaga la luz, la cubre con el peso de lo cotidiano. Y cuando Dios parece distante, no es porque se haya ido, sino porque el ruido del mundo ha ahogado su voz. Por eso, cuando la rutina se vuelve más fuerte que la oración, el hogar comienza a debilitarse, no de forma visible, sino en lo profundo. Las conversaciones se enfrían, el silencio se vuelve pesado y la esperanza se siente más lejana. Pero incluso en ese estado, el Espíritu Santo no se ha ido. Él observa, espera y susurra con ternura. Recuérdame, llámame otra vez. Estoy aquí. Es en esos momentos cuando más se necesita detener el paso y volver al origen. No se trata de hacer más, sino de recordar por qué lo hacemos, de invitar al Espíritu Santo a volver a ocupar el centro de la vida diaria. No en los grandes eventos, sino en las cosas simples, en una palabra de gratitud, en un abrazo sincero, en un silencio que se convierte en oración. Dios no busca gestos grandiosos, busca corazones disponibles. Jesús también vivió la rutina. Caminó entre las mismas calles, habló con las mismas personas, repitió gestos y oraciones, pero en cada uno de esos actos, su corazón permanecía despierto. Todo lo que hacía tenía propósito, porque su comunión con el Padre era constante. Esa es la diferencia entre una vida vacía y una vida llena de presencia. No es lo que hacemos, sino con quién lo hacemos. El enemigo teme a una familia que ora, no porque las palabras tengan poder en sí mismas, sino porque cada oración abre una puerta para que el Espíritu Santo entre. Cuando el corazón recuerda quién es su fuente, la sombra pierde fuerza. La rutina ya no es terreno del enemigo, sino altar donde Dios vuelve a manifestarse. Si has sentido que tu hogar se ha vuelto monótono, que ya no hay la misma pasión al hablar de fe, no te culpes. Solo detente y reconoce que Dios sigue esperando. Él no se aleja por tu cansancio, al contrario, se acerca más cuando ve que tus fuerzas disminuyen. El Espíritu Santo no necesita un gran momento para moverse, solo necesita una rendición sincera. Romper con las sombras de la rutina no requiere gritos ni demostraciones, solo un corazón que se levante y diga: Espíritu Santo, no quiero vivir sin sentirte. A veces basta con eso. Una frase honesta que rompe el velo, una lágrima que se convierte en ofrenda, un silencio que se llena de presencia. En ese instante, el cielo se abre y lo que parecía apagado comienza a brillar otra vez. La rutina sin Dios es vacío. La rutina con Dios es propósito. Cuando el Espíritu Santo entra, lo cotidiano se transforma en sagrado. Cada acción, cada palabra, cada mirada se vuelve parte del milagro. Es allí donde el enemigo pierde toda autoridad, porque ya no hay espacio para su sombra. Y lo que antes era simple repetición, ahora es adoración constante. Hoy, mientras escuchas estas palabras, abre tu corazón, mira a tu alrededor y reconoce dónde se han escondido esas sombras. Tal vez sea en la falta de tiempo, en la falta de fe, en el amor que se enfría sin razón. No importa. Si le permites al Espíritu Santo entrar, la luz disipará toda oscuridad, y tu hogar, ese lugar donde Él siempre quiso habitar, volverá a brillar con el fuego del cielo. Cuando el enemigo toca lo que más amas, el enemigo no siempre se acerca con violencia, a veces se presenta con sutileza, disfrazado de preocupación, de duda o de temor. Sabe que lo más sagrado que un creyente tiene en esta tierra es su familia, y por eso su estrategia es astuta. No intenta destruir de golpe,
sino desgastar lentamente los lazos que unen el hogar. Ataca donde sabe que dolerá más, porque no soporta ver una familia unida bajo la presencia de Dios, y así, sin hacer ruido, comienza a sembrar división, desánimo y distancia emocional entre los que más se aman. El mal oculto no siempre llega desde afuera. Muchas veces se infiltra desde dentro, en una palabra mal dicha, en un resentimiento guardado, en la falta de perdón que se disfraza de silencio. Poco a poco, las conversaciones se vuelven frías, los gestos de amor se apagan y el enemigo aplaude desde las sombras al ver cómo lo que Dios unió comienza a fracturarse. Pero lo que él no entiende es que cuando una familia ora, el Espíritu Santo se levanta en defensa, y cuando el Espíritu Santo entra en batalla, ningún ataque puede prevalecer. Dios no ignora el dolor que sientes cuando ves a alguien que amas alejarse, cambiar o sufrir. Él ve las lágrimas que derramas en silencio por tus hijos, por tu cónyuge, por tus padres. Él escucha las oraciones que parecen no tener respuesta, y aunque el enemigo te susurre que nada está cambiando, el cielo ya se está moviendo. El Espíritu Santo trabaja en lo invisible, tocando corazones que tú ya diste por perdidos, reconstruyendo relaciones que parecían rotas, restaurando el amor donde el rencor se había instalado. Jesús mismo comprendió lo que era amar a quienes no lo entendían, interceder por los que lo rechazaban, perdonar a los que lo herían. Su respuesta no fue venganza, fue oración. Y es esa misma oración la que hoy el Espíritu Santo pone en tus labios. Porque cuando intercedes por tu familia, no estás hablando al vacío. Estás librando una guerra espiritual en el nombre de Cristo. Cada vez que dices, Señor, protege a los míos, estás levantando un muro de fuego que el enemigo no puede cruzar. No subestimes el poder de una madre que ora, de un padre que se arrodilla, de un hijo que confía. Esas oraciones se convierten en armas invisibles que el cielo utiliza para traer salvación y protección. A veces las respuestas tardan porque Dios está preparando algo mayor. Él no solo quiere resolver el conflicto, quiere transformar el corazón. Lo que parece un tiempo de espera es, en realidad, un proceso de restauración. Cuando el enemigo toca lo que amas, no lo hace porque seas débil, sino porque eres una amenaza para su reino. Sabe que una familia guiada por el Espíritu Santo puede cambiar generaciones, romper maldiciones y liberar a otros de la oscuridad. Pero también sabe que si logra sembrar desánimo, el fuego de la fe se apaga. Por eso intenta cansarte, hacerte creer que orar no sirve, que nada cambia. Y justo ahí, cuando parece que todo está perdido, el Espíritu de Dios se mueve con poder. Hay algo que el mal no puede tocar, el propósito de Dios sobre tu familia. Puede sacudir los cimientos, pero no puede destruir lo que fue construido sobre la roca. Puede generar miedo, pero no puede apagar la fe de quien ha sido sellado por el Espíritu Santo. Por eso, cuando todo parezca tambalear, recuerda que no estás peleando solo. El mismo Dios que te prometió salvación está peleando por los tuyos. No respondas al ataque con desesperación, responde con oración. No permitas que el dolor se convierta en odio, deja que se convierta en intercesión. Cada vez que eliges amar, estás derrotando al enemigo. Cada vez que eliges perdonar, estás cerrando la puerta al mal. Cada vez que eliges confiar, estás proclamando que Dios sigue siendo el Señor de tu casa. El Espíritu Santo está hoy rodeando tu hogar. Está tocando corazones, sanando heridas, derribando muros de orgullo. Está soplando vida donde había desánimo, restaurando lo que parecía imposible. Tu familia no está perdida, está siendo transformada. Lo que hoy duele será mañana testimonio. Lo que hoy parece confusión se convertirá en propósito. Porque Dios siempre tiene la última palabra, y su palabra sobre ti y los tuyos es vida, paz y protección. El poder de reconocer la guerra espiritual. La mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que cada día es una batalla espiritual. No una lucha física ni emocional, sino una guerra invisible donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan por el alma del hombre.
Esta guerra no se libra con armas humanas, sino con oración, con fe y con el poder del Espíritu Santo. Y el mayor triunfo del enemigo es lograr que los creyentes la ignoren, que piensen que todo lo que ocurre es casualidad o simple mala suerte. Pero cuando los ojos del Espíritu se abren, el corazón entiende que nada es casual, que detrás de cada prueba, cada conflicto y cada pensamiento hay una batalla por la fe. Reconocer la guerra espiritual no es vivir con miedo, sino con discernimiento. Es entender que el mal opera en lo oculto, buscando debilitar la relación del alma con Dios. A veces no llega en forma de tentación evidente, sino disfrazado de tristeza, cansancio, orgullo o duda. Otras veces se manifiesta en discusiones sin sentido, en palabras que hieren, en pensamientos que dividen. El enemigo no necesita gritar para causar daño. Le basta con susurrar mentiras en la mente de los distraídos, y es ahí donde el Espíritu Santo nos llama a despertar, a mirar más allá de lo visible y a recordar que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales que se oponen a la luz de Cristo. Cuando una persona se da cuenta de que está en guerra, cambia su postura. Ya no se deja arrastrar por el caos, sino que busca refugio en la oración. Entiende que no todo se resuelve con lógica, sino con presencia, que hay cosas que no se vencen con palabras, sino con rodillas dobladas. Jesús mismo, antes de cada batalla, se retiraba a orar. Su fuerza no venía de la multitud ni de los milagros, venía de su comunión con el Padre. Esa es la enseñanza más poderosa que dejó. El verdadero poder espiritual no está en lo que se ve, sino en lo que se ora. Muchos hogares se debilitan porque no reconocen la guerra. Piensan que los problemas son personales, que la distancia entre los miembros de la familia es normal, que el cansancio espiritual es parte de la vida. Pero cuando el Espíritu Santo abre los ojos, se entiende que detrás del desánimo hay un ataque, detrás del silencio hay opresión, detrás del miedo hay una voz que intenta apagar la fe. Y solo cuando se identifica el enemigo, se puede comenzar a resistirlo. El mal no teme a las personas fuertes, teme a las personas conscientes, porque cuando alguien reconoce la guerra, deja de luchar con sus propias fuerzas y empieza a luchar con las de Dios. Deja de discutir con la carne y comienza a reprender en el espíritu. Deja de reaccionar con enojo y empieza a responder con fe. Esa es la diferencia entre caer y vencer. No pelear solo, sino dejar que el Espíritu Santo pelee por ti. Dios no quiere que vivas asustado por la guerra espiritual, sino preparado. Quiere que sepas que su poder ya ha vencido toda oscuridad. El enemigo puede intentar, pero no puede triunfar sobre un corazón cubierto por la sangre de Cristo. Reconocer la guerra no es rendirse, es levantarse con propósito. Es mirar la situación difícil y decir, no me rendiré, porque no estoy solo. El Espíritu Santo está conmigo, y donde Él está, la victoria ya está asegurada. Hay momentos en que la batalla se intensifica, en que todo parece ir en contra. Pero incluso entonces, Dios sigue reinando. Cuando el creyente ora, el cielo se mueve. Cuando una familia se une en oración, los muros espirituales caen. No importa cuán fuerte parezca el ataque, el nombre de Jesús tiene poder para romper toda cadena, para restaurar lo que el enemigo quiso destruir, para devolver la paz que se perdió. Hoy el Espíritu Santo te dice, abre tus ojos, no temas. Lo que sientes no es el fin, es el despertar. Es el llamado de Dios para que asumas tu lugar en el combate espiritual. Él no busca guerreros perfectos, busca corazones dispuestos. No necesitas entender toda la batalla, solo necesitas mantenerte firme. Porque el que pelea por ti no es débil, es el Dios Todopoderoso. Reconocer la guerra es el primer paso para vivir en victoria. No temas a las tinieblas, porque dentro de ti habita la luz del mundo. Y ninguna oscuridad puede resistir cuando un creyente se levanta, ora y proclama, Jesús es mi Señor, mi casa le pertenece, y ninguna fuerza oculta tendrá poder sobre mi familia. La oración como escudo que nunca se oxida. La oración no es una costumbre ni una obligación, es un escudo vivo. Un alma que ora no se oxida.
porque cada palabra que eleva al cielo renueva el metal de su fe. En un mundo donde todo se desgasta, donde las fuerzas humanas se agotan, la oración se mantiene intacta. Es la defensa más poderosa que un creyente tiene contra el mal oculto, contra las sombras que intentan entrar en su hogar y en su mente. Y no es un escudo que se impone con ruido, sino uno que brilla en silencio, invisible a los ojos del mundo, pero impenetrable para las tinieblas. Cuando oras, no estás repitiendo frases vacías, estás levantando un muro espiritual que el enemigo no puede escalar. Cada palabra pronunciada con fe tiene el peso del cielo detrás. Cada vez que clamas el nombre de Jesús, el infierno retrocede. No importa si tu voz tiembla, si tu oración es corta o si solo puedes decir, ayúdame. El poder no está en la forma, sino en la fe. El Espíritu Santo traduce tus palabras en lenguaje celestial. Y lo que parece débil en la tierra, resuena con autoridad en el cielo. La oración constante es como un aceite que mantiene encendida la lámpara del alma. Si dejas de orar, el fuego se apaga lentamente y la oscuridad aprovecha ese espacio vacío. Pero si cada día dedicas un momento, aunque sea breve, para hablar con Dios, estás reforzando el escudo que protege tu espíritu. Es como limpiar la superficie de un metal antiguo. Lo que parecía gastado vuelve a brillar. La oración no solo te defiende, también te transforma. Muchos creen que la oración es solo un acto de petición, pero en realidad es un acto de comunión. No se trata solo de pedir protección, sino de permanecer bajo ella. Orar no cambia solo las circunstancias, cambia al que ora. Fortalece el corazón, aclara la mente y disuelve el miedo. Y cuando el enemigo intenta lanzar su ataque, encuentra un muro que no entiende, un corazón cubierto por la presencia de Dios. Jesús oraba constantemente, no porque tuviera necesidad de hacerlo, sino porque sabía que la oración era la conexión perfecta con el Padre. Antes de los milagros, antes de las multitudes, antes de las decisiones, Él buscaba ese espacio sagrado donde el mundo calla y solo la voz del Espíritu habla. Y si el Hijo de Dios necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Cada oración que haces es una semilla de poder que no se pierde, aunque no veas su fruto de inmediato. El enemigo odia la oración porque lo desarma. No puede atacar a quien ora con sinceridad, porque la oración lo expone. La luz de una oración sincera revela sus trampas, rompe sus planes, cierra las puertas por donde intenta entrar. Por eso, cuando sientas que no tienes fuerzas para orar, ora de todos modos. La oración que haces cansado vale tanto como la oración que haces lleno de fe. Dios no mide tu energía, mide tu entrega. No subestimes el poder del silencio orante. Hay momentos en que no hay palabras, solo lágrimas. Pero incluso eso es oración. Las lágrimas que caen en el suelo de un corazón rendido son escuchadas por el cielo. La fe no siempre grita, a veces solo susurra. Y en ese susurro, el Espíritu Santo obra con poder. Cada día es una oportunidad para reforzar el escudo. No esperes a que la batalla sea visible. Ora antes, ora durante, ora después. La oración constante mantiene tu hogar sellado, tu mente alerta y tu corazón en paz. Es el recordatorio de que no estás solo, de que hay un Dios que pelea tus batallas incluso cuando tú duermes. Cuando te arrodillas, el mundo espiritual se detiene. El mal reconoce tu postura. Sabe que no se enfrenta a ti, sino al Dios que habita en ti. Esa es la verdad que el enemigo teme, que un creyente de rodillas es más peligroso que 1000 guerreros de pie. Porque la oración no solo defiende, también conquista. Abre puertas, sana heridas, restaura lo que estaba roto. Así que no abandones la oración, aunque parezca inútil. Aunque el cielo guarde silencio, sigue orando. Porque mientras oras, el Espíritu Santo forja tu escudo, afila tu espada y fortalece tu espíritu. Cada amén pronunciado en la fe es una marca más en la armadura que te protege. Y cuando la oscuridad vuelva a intentarlo, no encontrará una víctima,
sino un guerrero cubierto por el poder del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra en tu casa. Cuando el Espíritu Santo entra en una casa, nada permanece igual. No llega con ruido ni con espectáculo, sino con una presencia tan dulce y tan poderosa que cambia el aire mismo. Lo que antes era tensión se vuelve calma. Lo que era confusión se aclara. Donde había temor, ahora hay paz. No es magia, es presencia. La atmósfera se transforma porque el Espíritu Santo no solo visita, habita. Cuando entra, lo hace para quedarse, para reinar, para devolver la vida a lo que el enemigo había querido marchitar. El Espíritu Santo no busca casas perfectas, busca corazones dispuestos. No necesita paredes adornadas, sino almas abiertas. Puede entrar en un hogar sencillo, silencioso, donde apenas hay palabras, pero donde hay fe. Basta una oración, un suspiro, un «Ven Espíritu Santo», y su presencia se hace real. Cuando Él llega, el cansancio espiritual se va, los pensamientos se ordenan, la mente se aquieta. Y lo que antes pesaba tanto, se vuelve liviano, porque la carga ya no se lleva sola. A veces el Espíritu entra cuando menos lo esperas. Puede ser en medio del llanto, mientras doblas las manos sin saber qué decir. Puede ser en medio de un día común, mientras lavas los platos o cierras la puerta del trabajo. Él no necesita una cita para manifestarse, solo necesita que lo reconozcas, que le abras el espacio que el ruido del mundo ha ocupado. Cuando dices, Espíritu Santo, toma este lugar, las tinieblas retroceden, los ángeles se mueven, el ambiente cambia, porque donde el Espíritu de Dios está, el enemigo no tiene poder. El Espíritu Santo no entra solo para consolar, entra para transformar. No viene a aliviar el dolor momentáneamente, sino a sanar la raíz. Cuando su presencia se asienta en un hogar, las heridas del pasado comienzan a cerrarse. Las palabras que antes dolían dejan de tener poder. El amor empieza a fluir sin esfuerzo, porque el Espíritu es amor, es perdón, es comunión. Donde antes había orgullo, ahora hay humildad. Donde había juicio, ahora hay misericordia. Jesús prometió que el Espíritu Santo sería nuestro consolador y nuestro guía. Pero también dijo que Él habitaría entre nosotros, no como visitante, sino como huésped eterno. Cuando el Espíritu entra en una casa, la convierte en un santuario. Cada rincón se vuelve sagrado, cada conversación se llena de sabiduría. Los hijos sienten paz al dormir, los padres recuperan esperanza y los que habían perdido la fe vuelven a creer. Hay hogares que parecen llenos pero están vacíos de presencia, y hay otros que parecen vacíos pero están llenos de Dios. El Espíritu Santo no busca abundancia material, busca corazones que le den lugar. Si en tu casa falta paz, no busques primero soluciones humanas. Invita al Espíritu Santo. Si hay discusiones, si hay cansancio, si hay desesperanza, dile, ven y ordena lo que yo no puedo. Llena este lugar con tu presencia. Su entrada es suave, pero su poder es inmenso. No necesitas verlo para saber que está. Lo sentirás en la calma que invade el alma, en las lágrimas que limpian sin tristeza, en la voz interna que susurra, todo estará bien, porque yo estoy aquí. El Espíritu Santo no solo visita, se sienta contigo, te escucha, te fortalece, te enseña, y a veces, en ese silencio santo, te muestra que lo que parecía roto solo estaba esperando su toque para renacer. Cuando el Espíritu entra, la oscuridad no resiste. No hay mal oculto que pueda permanecer. Lo que antes era opresión se convierte en libertad. Lo que antes era miedo se convierte en confianza. La casa se llena de un aroma espiritual que no se percibe con el olfato, pero que el alma reconoce. Es el aroma de la santidad, de la comunión, de la vida nueva. Por eso cada día, antes de que el ruido del mundo te envuelva, haz espacio para Él. No necesitas rituales complicados, solo sinceridad. Dile, Espíritu Santo, entra hoy, habita aquí. Que mi casa sea tu casa. Y observa cómo lo invisible se alinea con lo divino,
cómo la atmósfera se llena de fe, cómo los corazones se reconcilian, cómo la vida recobra sentido. Cuando el Espíritu Santo entra en tu casa, el hogar deja de ser solo un lugar. Se convierte en altar, en refugio, en trono, y cada paso, cada palabra, cada momento, se vuelve una oportunidad para sentir el cielo en la tierra. Porque donde el Espíritu habita, el amor de Dios se hace tangible, y ninguna sombra puede quedarse donde reina su luz. Los enemigos invisibles del corazón. No todos los enemigos que destruyen un hogar vienen de fuera. Algunos habitan dentro, en los rincones silenciosos del alma, disfrazados de pensamientos, emociones y heridas no resueltas. Son enemigos invisibles, difíciles de reconocer, porque se visten con apariencia de razón, con justificaciones que parecen válidas, con sentimientos que creemos naturales, pero poco a poco van corroyendo el espíritu, apagando la fe, enfriando el amor. Estos enemigos no gritan, susurran, no atacan de frente, se filtran, y cuando el corazón no los discierne, comienzan a tomar el control desde dentro. Uno de esos enemigos es el orgullo. Entra sin permiso y se sienta cómodamente en medio de las relaciones. Hace creer que siempre tenemos la razón, que el otro debe dar el primer paso, que pedir perdón es perder dignidad. Pero el orgullo no construye, separa. Levanta muros donde debería haber puentes, convierte las diferencias en guerras y las heridas en cadenas. El enemigo lo sabe y por eso lo alimenta. Porque un corazón orgulloso no puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Está demasiado ocupado defendiéndose. Pero cuando el alma se humilla ante Dios, el orgullo se derrumba y la presencia del Espíritu entra con libertad. Otro enemigo oculto es el rencor. Es una raíz silenciosa que crece en la oscuridad. Se alimenta de recuerdos, de decepciones, de palabras no perdonadas. Al principio parece pequeño, inofensivo, pero con el tiempo se vuelve un árbol que da fruto amargo. El rencor no da descanso, roba la paz y cierra las puertas del alma al consuelo divino. Y mientras el corazón guarda resentimiento, el Espíritu Santo no puede fluir plenamente. No porque se aleje, sino porque el odio no le deja espacio. Solo el perdón limpia el terreno donde el Espíritu quiere habitar. Perdonar no es justificar el daño, es liberarse de su poder. También está el miedo, ese miedo profundo que no se confiesa, pero que guía muchas decisiones. Miedo a perder, miedo a ser herido, miedo a confiar de nuevo. El miedo paraliza, apaga la esperanza y hace dudar de las promesas de Dios. Pero el Espíritu Santo no se manifiesta en corazones gobernados por el temor, sino en los que deciden confiar aunque tiemblen. La fe no elimina el miedo de un día para otro, pero lo enfrenta con la verdad. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cada vez que eliges creer en lugar de temer, el Espíritu te fortalece y el enemigo pierde terreno. Otro enemigo invisible es la culpa. A veces se esconde detrás de la religiosidad, de la exigencia de ser perfectos. Nos hace pensar que no merecemos el perdón, que Dios ya no puede usarnos. Pero la culpa es una trampa del enemigo para mantenernos atados al pasado. El Espíritu Santo no te condena, te convence. No te acusa, te llama a la redención. Cuando reconoces tu debilidad y la entregas, Él la transforma en testimonio. Nada desactiva más el poder del enemigo que un corazón que se atreve a aceptar la gracia. La envidia también es un enemigo oculto. No siempre se manifiesta con palabras, a veces con silencios. Surge cuando se compara, cuando se mira lo ajeno con tristeza, cuando se olvida que cada quien tiene su propio tiempo bajo el cielo. La envidia seca el alma, porque la hace incapaz de agradecer. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna, enseña a mirar la bendición del otro como una promesa, no como una amenaza. Donde hay gratitud, no hay espacio para la envidia, y quizás el enemigo más peligroso de todos sea la indiferencia. El momento en que ya no se siente, en que ya no se busca, en que todo da igual. La indiferencia espiritual es la señal más clara de que el fuego interior se está apagando. No duele, pero mata lentamente. Es el veneno del alma moderna,
vivir sin pasión, sin propósito, sin fe viva. Pero incluso entonces, el Espíritu Santo puede soplar sobre las brasas apagadas y encenderlas de nuevo. Una sola oración, una sola lágrima sincera puede reavivar la llama que parecía extinta. El Espíritu Santo no ignora a estos enemigos, los revela, no para condenarte, sino para liberarte. Él quiere que veas lo que te ata, para que puedas entregarlo. Quiere que reconozcas tus heridas, para sanarlas. No hay enemigo interior que Él no pueda vencer, pero necesita tu rendición. Cuando le dices, Espíritu Santo, muéstrame lo que me está alejando de ti, Él responde. Y cuando responde, lo hace con poder, pero también con ternura. Dios no busca perfección, busca sinceridad. No espera que llegues limpio, sino dispuesto. Cuando el corazón se abre, los enemigos invisibles se hacen visibles y el Espíritu los expulsa con su luz, y lo que antes era oscuridad se convierte en testimonio. Lo que antes era dolor se transforma en propósito, porque en el reino de Dios hasta las heridas se vuelven instrumentos de salvación. Hoy el Espíritu Santo te invita a mirar dentro, no con culpa, sino con esperanza, a reconocer lo que aún necesita ser entregado, lo que aún duele, lo que aún pesa. No temas lo que descubras. Él no te mostrará para juzgarte, sino para restaurarte. Y cuando eso suceda, cuando el interior quede limpio, el enemigo perderá su último refugio, porque un corazón lleno de luz no puede ser habitado por la sombra. Y donde el Espíritu Santo reina, toda oscuridad se convierte en gloria, la intercesión como lenguaje del amor divino. Hay oraciones que nacen del deseo, otras del dolor, pero las más poderosas nacen del amor. La intercesión es el lenguaje más puro del Espíritu Santo, porque no busca beneficio propio, sino la salvación de otros. Es el corazón hablándole a Dios por alguien más, sin esperar reconocimiento, sin esperar recompensa, solo con la esperanza de ver al otro cubierto por la misericordia divina. Interceder es colocarse en la brecha, es decirle al cielo, si el enemigo quiere tocarlo, tendrá que pasar primero por mí. Es un acto de valentía espiritual, pero también de ternura celestial. Es la manifestación más clara del amor de Cristo obrando a través de un alma humana. Jesús fue y sigue siendo el intercesor perfecto. En la cruz no pidió venganza, pidió perdón. No rogó por sí mismo, rogó por los que lo herían. Y esa oración sigue viva, resonando a través de los siglos, cubriendo a toda familia, a toda persona que se acerca a Él. Cuando intercedes, te unes a esa misma voz, a esa misma corriente de amor que nace del corazón de Dios y atraviesa la eternidad. Cada vez que dices, Señor, protege a mi familia, el cielo escucha una melodía familiar, la del propio Cristo intercediendo contigo. La intercesión no siempre es fácil, requiere entrega, perseverancia y muchas veces lágrimas. Interceder es cargar en oración lo que otros no pueden llevar. Es llorar por los que ya no lloran, creer por los que han perdido la fe, amar por los que se han endurecido. Es ponerse en la posición de Cristo, que soportó el peso del mundo para que nosotros pudiéramos ser libres. Por eso, cuando oras por alguien más, el Espíritu Santo te fortalece, porque estás haciendo lo que más agrada al corazón de Dios, amar como Él ama. El enemigo odia la intercesión, porque sabe que desata poder, mientras el egoísmo ata, la intercesión libera. Cuando un creyente decide orar por otro, se rompe el ciclo del mal, se interrumpe la cadena del dolor. El Espíritu Santo toma esa oración y la transforma en fuego. Ese fuego viaja donde tú no puedes ir, toca corazones que tú no puedes alcanzar, entra en lugares donde ninguna palabra humana tiene entrada. Y lo que parecía perdido, comienza a despertar. A veces la intercesión no tiene resultado inmediato y eso puede desanimar. Pero el Espíritu Santo te recuerda, no ores por resultados, ora por amor. Porque el amor nunca es en vano. Dios escucha cada palabra, incluso las que pronuncias con cansancio. Él ve tu perseverancia, tus noches de desvelo, tus lágrimas silenciosas. Y mientras tú oras, Él está obrando. Lo invisible se está moviendo, lo imposible se está preparando.
La fe que intercede no exige explicaciones, confía en los tiempos del cielo. En la intercesión también ocurre algo milagroso. Mientras oras por otros, Dios trabaja en ti, sana lo que aún estaba roto, fortalece lo que estaba débil, limpia lo que estaba contaminado. Porque la oración que sale del corazón no solo bendice al destinatario, también transforma al que la eleva. La intercesión purifica el alma, enseña humildad, enseña compasión. Te hace más parecido a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Cuando intercedes, no estás solo. El Espíritu Santo se une a tu voz, traduce tus palabras, las eleva como incienso ante el trono de Dios. Aun cuando no sabes qué decir, Él ora dentro de ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es un misterio sagrado. Tú hablas en la tierra, pero la respuesta se gesta en el cielo. Y cuando llega, llega con poder, porque no viene del esfuerzo humano, sino del amor divino. En una familia donde alguien intercede, el enemigo no puede reinar. Las puertas que él intenta abrir se cierran. Las grietas que usa para entrar se sellan con oración. La intercesión convierte el hogar en territorio del Espíritu Santo. Y aunque no todos oren, basta uno que lo haga con fe para que la presencia de Dios descienda. Ese uno puede ser tú. Puede que seas el único que ora por tu casa, el único que cree, el único que espera. Pero no estás solo, porque donde hay un corazón dispuesto, el Espíritu Santo habita y pelea. Nunca subestimes el poder de tus oraciones. No hay palabra dicha con fe que el cielo ignore. Tal vez no veas la respuesta hoy, pero la semilla está plantada, y el Espíritu de Dios la regará hasta que florezca. Interceder es creer que el amor es más fuerte que el pecado, que la luz es más fuerte que la sombra, que Dios siempre cumple lo que promete. Y Él prometió que salvaría a los tuyos, que protegería tu casa, que cubriría tu familia con su presencia. Hoy el Espíritu Santo te llama a interceder con amor, no con miedo. A levantar tus manos no para exigir, sino para confiar. A decir: Señor, me pongo en la brecha. No permitas que el mal toque lo que amo. Usa mi vida como canal de bendición. Y cuando lo hagas, sentirás su fuego. El fuego que purifica, que protege, que vence. Y sabrás que tu oración no fue en vano, porque cada palabra pronunciada con amor en el nombre de Jesús tiene el poder de cambiar destinos y traer al cielo sobre la tierra. La sangre de Cristo como cobertura del hogar. Hay una verdad espiritual que atraviesa toda la historia de la fe. La sangre de Cristo tiene poder. No es un símbolo, es una realidad viva que protege, limpia, restaura y da vida. Cuando el pueblo de Dios marcó sus casas con la sangre del Cordero en Egipto, la muerte no pudo entrar. Esa fue una sombra profética de lo que Cristo haría por nosotros. Cubrir con su sangre no solo puertas físicas, sino los corazones, los hogares, las generaciones. Hoy esa misma sangre sigue hablando desde el cielo, sigue cubriendo, sigue defendiendo a los que confían en Él. Cuando clamas la sangre de Cristo sobre tu familia, no estás pronunciando una frase religiosa, estás activando una verdad espiritual. Estás declarando que tu casa pertenece al reino de Dios, que tus hijos, tu matrimonio, tus pensamientos y tus días están bajo su autoridad. El enemigo reconoce esa señal. Puede intentar acercarse, pero no puede traspasar el límite que la sangre ha marcado. Porque donde está la sangre, hay pacto, y donde hay pacto, hay presencia. El hogar cubierto por la sangre de Cristo se convierte en territorio sagrado. No importa si las paredes son simples o si el ambiente ha estado lleno de conflictos, cuando la presencia de Dios entra, lo que antes estaba contaminado es purificado. Esa sangre invisible pero poderosa limpia las palabras que dañaron, borra las culpas que el enemigo usa como acusación y sella cada rincón con una protección que ningún mal oculto puede romper. Cada oración que nace del corazón y declara: la sangre de Cristo cubre mi casa, tiene eco en el cielo y hace temblar al infierno. El enemigo odia esa declaración porque sabe lo que significa. La sangre fue su derrota definitiva.
Fue en la cruz donde Jesús despojó a las tinieblas de toda autoridad. Fue allí donde el amor triunfó sobre la muerte y donde la redención se hizo eterna. Cada gota derramada tiene poder, poder para romper cadenas, para liberar del miedo, para sanar lo que el mundo no puede curar. Cuando cubres tu hogar con esa sangre, estás recordando al enemigo que fue vencido, que no tiene lugar, que su acceso fue revocado. Pero hay algo más profundo. La sangre de Cristo no solo protege del mal externo, también transforma el interior, limpia las culpas, sana las heridas del alma, restaura las relaciones rotas. Cuando se declara con fe, las palabras que antes maldecían comienzan a bendecir, los corazones que antes guardaban rencor empiezan a perdonar. La sangre no solo cubre, renueva, cambia la atmósfera del hogar porque cambia el corazón de quienes lo habitan. Cubrir tu casa con la sangre de Cristo no es un acto ritual, es un acto de fe. Es reconocer que sin Él no hay seguridad, pero con Él nada puede dañarte. Es levantarte cada día y declarar: Jesús, este hogar te pertenece. Cúbrelo con tu sangre, que tu paz reine, que tu presencia habite, que tu luz disipe toda sombra. Y cuando lo haces con convicción, los muros de tu casa se vuelven murallas espirituales. La oscuridad no puede entrar donde la sangre ha sido aplicada. Jesús no derramó su sangre en vano. Lo hizo para que vivas libre, protegido, reconciliado. Y esa promesa alcanza también a los tuyos. Cuando oras por tu familia, menciona sus nombres uno por uno y cúbrelos en el nombre de Jesús. Cubre sus mentes, sus caminos, sus decisiones. Cubre las noches de angustia, los días de incertidumbre. Porque aunque tú no puedas estar en todo lugar, la sangre de Cristo sí. Ella llega donde tú no puedes, guarda donde tú no alcanzas, defiende donde tú no ves. A veces, cuando la batalla espiritual se intensifica, lo que sostiene al hogar no son las fuerzas humanas, sino el poder del sacrificio de Cristo. Es su sangre la que mantiene las puertas cerradas al mal, la que sostiene a los que están cansados, la que da esperanza a los que ya no ven salida. Esa sangre sigue viva, sigue fluyendo, sigue cubriendo. No hay distancia, no hay pecado, no hay oscuridad que pueda resistir su poder. Así que cuando el miedo te susurre que estás solo, responde con verdad: la sangre de Cristo está sobre mí y mi familia. Cuando sientas que las fuerzas se van, declara: la sangre de Cristo me sostiene. Cuando parezca que el mal avanza, proclama: por la sangre del Cordero somos más que vencedores. No lo digas como repetición, dilo como convicción. Cada palabra pronunciada en fe fortalece el muro espiritual que protege tu hogar. Y verás cómo el ambiente cambia, cómo la paz regresa, cómo las cadenas se rompen. Porque la sangre de Cristo no solo es historia, es presencia, no es pasado, es poder actual. Y cada vez que la invocas, el cielo se abre, la gracia desciende y el Espíritu Santo se mueve. Esa sangre es tu herencia, tu refugio, tu escudo. Y mientras esté sobre tu casa, ningún mal oculto podrá tocar lo que Dios ya ha sellado con su amor eterno. ¿Cómo discernir la presencia de lo oculto? Hay cosas que los ojos no pueden ver, pero el Espíritu sí percibe. No todo lo que perturba tiene una causa visible. A veces el mal se esconde en los ambientes, en las emociones, en los pensamientos que parecen inofensivos, pero que poco a poco roban la paz. El discernimiento espiritual es el don que permite ver más allá de lo aparente, distinguir la voz de Dios del ruido del enemigo y entender cuándo algo invisible está intentando alterar lo sagrado. No es miedo, es sensibilidad. No es obsesión, es vigilancia en el espíritu. Y cuando el creyente aprende a discernir, el mal pierde poder, porque ya no puede moverse en la sombra. El enemigo trabaja en silencio. No necesita mostrarse, solo necesita distraerte, hacerte dudar, enfriar tu fe. Sabe que la mente humana tiende a buscar explicaciones naturales, y por eso opera donde menos lo esperas. A veces se manifiesta en discusiones constantes sin motivo, en tristeza repentina, en pensamientos oscuros que parecen surgir de la nada. Otras veces
se disfraza de cansancio, de apatía espiritual, de insomnio, que no tiene causa. Pero el Espíritu Santo, que habita en ti, comienza a advertirte. No con miedo, sino con inquietud interior. Te hace sentir que algo no está bien, que algo necesita ser orado, que la casa necesita volver a llenarse de luz. Ese es el primer signo del discernimiento, la sensibilidad para reconocer cuándo la paz se ha ido. El discernimiento no se obtiene con estudio, sino con comunión. Se afina en la oración, en la lectura de la palabra, en el silencio que escucha. Un corazón que ora es un corazón que ve, y cuando el Espíritu Santo te da discernimiento, te enseña a separar lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo. No todo pensamiento bueno viene del cielo, ni todo sentimiento fuerte viene del Espíritu. Por eso, antes de reaccionar, el alma sensible pregunta: «Señor, ¿esto viene de ti?». Esa simple pregunta desarma al enemigo, porque revela su presencia. Jesús mismo discernía. Cuando veía multitudes, no se dejaba impresionar por lo externo. Sabía quién lo buscaba con fe y quién lo hacía con engaño. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Su discernimiento no nacía del juicio, sino del amor, porque el discernimiento verdadero no busca señalar, busca liberar. Y cuando el Espíritu Santo habita en un creyente, le concede esa misma sabiduría. Mirar con ojos de misericordia, pero también con firmeza, para no permitir que lo oscuro se mezcle con lo santo. Hay hogares donde la paz se ha ido sin razón aparente. Todo parece igual, pero algo pesa. No hay armonía, no hay descanso, no hay oración. Eso no es casualidad. El enemigo aprovecha los vacíos espirituales, los silencios de fe, las grietas del corazón. Por eso, el discernimiento no es opcional, es vital. Es lo que te permite detectar a tiempo lo que el mal intenta esconder. Y cuando lo ves, no para asustarte, sino para actuar. No con miedo, sino con autoridad. Porque todo lo oculto pierde poder cuando se expone a la luz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu te muestra algo, no lo ignores. Si sientes que hay una carga en tu casa, ora. Si algo te quita la paz constantemente, presenta ese lugar, esa situación o esa persona delante de Dios. No con ansiedad, sino con fe. Declara el nombre de Jesús sobre ese espacio. Pide que su sangre cubra, que su espíritu llene, que su presencia reine. No hay fuerza oculta que resista la autoridad del Hijo de Dios. Y cuando oras así, no solo estás discerniendo, estás venciendo. El discernimiento no convierte al creyente en un juez, sino en un guardián de su hogar, de su alma, de su fe. El enemigo puede intentar disfrazar el mal de costumbre, pero no puede engañar al espíritu que habita en ti. Cuanto más tiempo pasas en la presencia de Dios, más claro ves. Lo que antes te confundía, ahora lo entiendes. Lo que antes te asustaba, ahora lo enfrentas con serenidad. Eso es discernimiento, no temer lo oculto, sino revelarlo con la luz de Cristo. Y cuando aprendes a discernir, también aprendes a proteger. Cada vez que sientes la presencia del Espíritu, la atmósfera cambia. Tu casa se vuelve santuario, las voces del miedo callan, la mente se aquieta, el corazón se fortalece. El enemigo no puede operar en un ambiente donde reina la adoración. Por eso, mantén encendida la llama, alaba, ora, agradece. No hay mejor discernimiento que la comunión constante con Dios. El Espíritu Santo no te da discernimiento para que vivas en alerta constante, sino para que vivas en victoria continua. Para que reconozcas cuándo cerrar una puerta, cuándo levantar una oración, cuándo callar y cuándo proclamar. Él no te muestra lo oculto para infundirte temor, sino para que recuerdes que estás bajo su cuidado. Y cuando vives así, el enemigo ya no puede esconderse, porque donde hay discernimiento hay luz. Donde hay luz, hay presencia. Y donde está la presencia de Dios, todo lo oculto pierde su poder. El poder de limpiar el ambiente espiritual del hogar. Hay algo que el enemigo teme más que la oración. Un ambiente lleno de la presencia de Dios. Las tinieblas no pueden habitar donde reina la luz, pero con el paso del tiempo, el hogar puede ir cargándose de cosas invisibles, palabras dichas con enojo,
pensamientos de temor, heridas no sanadas, influencias externas que alteran la atmósfera espiritual. Lo que empezó siendo un refugio de paz se vuelve un lugar pesado, sin descanso, donde los silencios duelen y las noches inquietan. No siempre hay algo visible, pero el alma lo siente. Y cuando eso ocurre, es señal de que el ambiente necesita ser limpiado, restaurado, purificado por el poder del Espíritu Santo. Limpiar el ambiente espiritual no se trata de rituales ni supersticiones, sino de volver a entronar a Dios en el centro del hogar. La alabanza, la oración y la palabra son las tres llaves que el cielo nos da para abrir las ventanas y dejar entrar la luz. Cada vez que adoras, el aire cambia. Cada vez que lees las Escrituras en voz alta, el ambiente se renueva. Cada vez que pronuncias el nombre de Jesús, las sombras se disipan. Porque el nombre de Cristo no solo se escucha en el cielo, también resuena en los rincones donde antes había oscuridad. El Espíritu Santo no solo limpia lo visible, limpia lo que no puede verse. Él penetra los recuerdos, sana los ecos de discusiones pasadas, apaga la voz del enemigo que repite mentiras en la mente. Cuando lo invitas a entrar y le entregas tu casa, Él la transforma. Donde había dolor, pone consuelo. Donde había tensión, pone calma. Donde había miedo, pone confianza. Es como si abriera las cortinas de una habitación cerrada por años. Entra la luz, circula el aire, todo respira de nuevo. Jesús enseñó que una casa dividida no puede mantenerse en pie y que cuando un espíritu inmundo sale de un lugar vacío, busca volver. Por eso no basta con echar fuera lo que perturba. Hay que llenar el espacio con la presencia de Dios. No se trata solo de sacar lo malo, sino de permanecer en lo bueno. Cuando el Espíritu Santo habita en una casa, las tinieblas no encuentran espacio para regresar. La mejor defensa es la presencia. Hay acciones sencillas pero poderosas que limpian el ambiente. Cantar alabanzas, aunque sea en voz baja, cambia la frecuencia del hogar. Las palabras de adoración atraen la presencia de Dios. Leer la Biblia en familia, orar juntos, bendecir los alimentos, agradecer por el día. Todo eso va construyendo un muro invisible que protege. No son actos simbólicos, son manifestaciones de fe. El enemigo huye donde hay gratitud, porque no soporta el sonido del corazón que adora. También es importante cuidar lo que entra por las puertas y ventanas del hogar, no solo físicas, sino espirituales. Lo que se mira, lo que se escucha, lo que se dice, todo deja una huella. A veces el ambiente se contamina por lo que se tolera. Por eso, limpia con discernimiento. No permitas conversaciones cargadas de odio, imágenes que promuevan el temor o palabras que destruyan. Cada decisión de pureza refuerza la protección espiritual. Cuando un hogar es purificado, la diferencia se siente. Los niños duermen mejor, las conversaciones fluyen, las cargas internas desaparecen. La mente se aclara, el corazón se aligera. La casa se convierte en refugio, en altar. No porque no haya problemas, sino porque el Espíritu Santo tiene libertad para moverse. Esa libertad es la atmósfera del cielo en la tierra. Y cuando la presencia de Dios reina, el enemigo no puede resistir porque no hay oscuridad que soporte la luz. Si sientes que algo en tu casa ha cambiado, que la paz se ha ido, no ignores esa sensación. Es el Espíritu Santo invitándote a restaurar el altar. No necesitas gritar ni hacer mucho ruido, solo habla con Él. Dile: ven, Espíritu de Dios, limpia este lugar, desata tu poder en cada habitación, en cada palabra, en cada rincón. Luego, abre las ventanas, deja entrar la luz, pon música que adore al Señor, pronuncia bendiciones. Hazlo no como acto simbólico, sino como declaración de fe. Esta casa pertenece a Cristo. El enemigo no puede habitar donde hay adoración continua. Puede intentar entrar, pero la atmósfera misma lo expulsará. El aire del hogar purificado con oración se vuelve tóxico para las tinieblas, porque en cada respiración se siente la presencia del Espíritu Santo. Esa es la verdadera limpieza.
cuando el amor de Dios se vuelve el aire que se respira, cuando el nombre de Jesús se escucha en las paredes, cuando la paz se convierte en el idioma de la casa. Así que si has sentido que algo se ha apagado, comienza hoy. Enciende una canción de adoración, abre tu Biblia, toma la mano de tu familia y ora. Invita al Espíritu Santo a llenar lo que está vacío, a reemplazar lo que se rompió, a restaurar lo que fue dañado. Él no solo limpiará el ambiente, limpiará los corazones. Y cuando eso suceda, tu hogar brillará como un faro, y cualquier sombra que intente volver se perderá frente al fuego eterno de su presencia. La autoridad espiritual del creyente. Hay una verdad que muchos olvidan. Cuando Cristo habita en ti, no eres una víctima del mal, eres una autoridad del cielo en la tierra. Jesús no vino solo a salvarte, vino a delegarte poder. Dijo: les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Esa autoridad no es simbólica, es espiritual y real. No depende de tu fuerza, sino de tu posición. Y tu posición está en Cristo, sentado junto a Él en lugares celestiales. El enemigo lo sabe, por eso su mayor estrategia no es atacarte directamente, sino hacerte olvidar quién eres. Porque un creyente que no reconoce su autoridad vive como esclavo de aquello que ya fue vencido. La autoridad espiritual no es gritar, es creer. No se manifiesta con arrogancia, sino con convicción. Es hablar en el nombre de Jesús, sabiendo que el cielo respalda cada palabra. Es enfrentar la oscuridad con calma, porque sabes que la luz no necesita esforzarse para brillar. El problema es que muchos oran como si estuvieran pidiendo permiso al enemigo para resistir, cuando en realidad tienen la llave para expulsarlo. La autoridad espiritual no ruega, declara. No negocia con las tinieblas, las disuelve con la presencia de Cristo. Cuando un creyente entiende esto, su vida cambia. Deja de temer los ataques y empieza a mantener la paz. Porque la autoridad de Dios no te libra de la batalla, te asegura la victoria. Cuando oras por tu hogar, por tus hijos o por tu salud, no hablas como quien duda, sino como quien gobierna en el nombre de Jesús. La oración se convierte en un decreto celestial. Ningún mal tocará mi casa, ninguna palabra contraria prosperará, porque mi familia está bajo la sangre del Cordero y el Espíritu Santo habita en este lugar. Esa no es una frase bonita, es una espada. Cada palabra pronunciada en fe corta las raíces del miedo y establece la verdad del reino. El enemigo reconoce la autoridad del creyente que vive en santidad. No teme al que habla mucho, sino al que vive lo que ora. Un corazón obediente tiene más poder que 1000 palabras vacías. Cuando caminas conforme a la palabra, cada paso tuyo se vuelve territorio conquistado. El mal puede observarte, pero no puede tocarte. Puede intentar, pero siempre encontrará el sello del Espíritu Santo como barrera. Por eso Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. No dijo a los que sienten, sino a los que creen. La autoridad espiritual se activa con fe, no con emoción. Pero esa autoridad también requiere discernimiento y humildad. No fue dada para dominar a otros, sino para liberar. No es un título, es una responsabilidad. Un creyente con autoridad no busca controlar, busca proteger. No impone miedo, irradia paz. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo reprender y cuándo interceder. Su poder no nace del impulso, sino de la comunión constante con el Espíritu. Porque sin comunión no hay autoridad duradera. La fuerza espiritual no se hereda, se renueva cada día en la presencia de Dios. Cuando enfrentas una situación difícil, una enfermedad, una crisis, un conflicto familiar, el enemigo intentará convencerte de que estás solo, de que no puedes hacer nada. Pero esa es su mentira más vieja. Porque cuando pronuncias el nombre de Jesús, el infierno tiembla. No por ti, sino por quien te respalda. La autoridad del creyente no se mide por el volumen de su voz, sino por la fe que sostiene sus palabras. Es hablar poco, pero hablar con poder. Es declarar: Jesús está aquí, y saber que todo lo contrario a Él tiene que huir. A veces el enemigo intenta actuar a través de circunstancias, personas o emociones,
Pero tú no peleas contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Y para eso, Dios te dio armas espirituales. La oración, la palabra y la adoración no son símbolos religiosos, son estrategias de guerra. Cuando lees la Biblia en voz alta, estás proclamando verdades que desmantelan mentiras. Cuando adoras en medio del dolor, estás levantando un altar que el enemigo no puede tocar. Cuando oras con autoridad, las cadenas comienzan a romperse aunque no las veas. Recuerda, la autoridad espiritual no se siente, se ejerce. A veces orarás y no sentirás nada, pero el cielo se moverá igual. Otras veces parecerá que no pasa nada, pero el enemigo ya habrá retrocedido. Porque la fe no necesita confirmación visible, solo obediencia. Dios no te dio su espíritu para que vivas atemorizado, sino para que camines en victoria. La autoridad de Cristo en ti no depende de cuántas veces caíste, sino de cuántas veces volviste a levantarte confiando en su gracia. Hoy, el Espíritu Santo te recuerda quién eres: hijo, heredero, embajador del reino. No estás bajo el dominio de las tinieblas. Las tinieblas están bajo tus pies. No hables más de lo que el enemigo hace. Habla de lo que Dios ya hizo. No temas al poder del mal. Proclama el poder del nombre de Jesús. Porque cada vez que lo haces, el cielo se abre, los ángeles se mueven y el infierno se silencia. Esa es tu autoridad, caminar en la tierra con la certeza de que el Espíritu de Dios vive dentro de ti, y donde tú estás, Cristo reina. Cuando Dios protege lo que el enemigo no puede tocar, hay batallas que parecen repetirse, tormentas que no se detienen, pruebas que desgastan el alma. Y llega un momento en que el corazón cansado pregunta en silencio: ¿hasta cuándo, Señor? Pero hay algo que el enemigo no entiende. Hay límites que no puede cruzar, hay territorios marcados por la presencia de Dios. Porque cuando el Altísimo cubre tu vida, no importa cuán fuerte sople el viento, nada ni nadie puede tocar lo que Él ha sellado con su amor. El enemigo puede acercarse, puede probar tu fe, puede intentar confundir tus emociones, pero no puede destruir lo que está bajo el pacto de Cristo. En el libro de Job, Satanás pidió permiso para tocar al siervo fiel, pero incluso entonces Dios puso un límite. Todo lo que tiene está en tus manos, pero no toques su vida. Esa línea invisible sigue existiendo. No es solo protección física, es un cerco espiritual que rodea a los que confían en Él. A veces no lo ves, pero está ahí. Un muro de fuego, una nube de presencia, una barrera de gracia. El enemigo puede intentar robar tu paz, pero no puede apagar la fe que el Espíritu Santo encendió en ti. Puede atacar tus circunstancias, pero no puede arrancar la semilla de esperanza que Dios plantó en tu corazón. Y aunque el dolor parezca invadirlo todo, hay algo que permanece intocable: el propósito divino sobre tu vida. Porque lo que viene de Dios no se pierde, se prueba. Lo que es del cielo no se destruye, se purifica. Dios no te protege solo de los ataques visibles, también te guarda de los invisibles. ¿Cuántas veces fuiste librado sin saberlo? ¿Cuántas veces el enemigo planeó tu caída y el Espíritu Santo intercedió por ti? ¿Cuántas veces tus lágrimas fueron un escudo más poderoso que 1000 palabras? Porque cuando un hijo de Dios ora, el cielo se levanta en defensa. Y aunque tú no veas el movimiento, los ángeles se posicionan, el enemigo retrocede y la paz regresa poco a poco. Esa protección no significa ausencia de batalla, significa victoria asegurada. A veces Dios no detiene la tormenta porque quiere mostrarte que puede mantenerte firme en medio de ella. No siempre te libra del fuego, pero te cubre dentro de las llamas. Como con los 3 jóvenes en el horno, el enemigo puede aumentar la intensidad del fuego, pero nunca podrá evitar que Cristo camine contigo entre las llamas. Esa es la diferencia. Los que no tienen fe se consumen. Los que confían se fortalecen. Dios protege lo que el enemigo no puede entender, la fe que se niega a morir. Esa fe que, aun cuando no ve, sigue creyendo. Que, aun cuando no siente, sigue orando. Que, aun cuando no entiende, sigue adorando.
Esa fe desarma las tinieblas porque proviene del Espíritu Santo mismo. Y cuando esa fe se activa, el infierno entero se estremece. Hay familias que siguen en pie solo porque alguien en silencio ora cada noche. Hay hogares cubiertos por el amor de una madre, por la oración de un padre, por las lágrimas de un hijo. Esa intercesión invisible es un muro de fuego que el enemigo no puede derribar. Y aunque parezca que nada cambia, cada palabra pronunciada en el nombre de Jesús refuerza la protección celestial. No lo dudes, cada oración tuya tiene huellas en el cielo. Dios no necesita ruido para obrar, necesita fe. Él protege en silencio, actúa sin anuncio, y muchas veces su defensa se manifiesta en lo que no ocurrió. No sabes cuántos accidentes fueron evitados, cuántas decisiones equivocadas fueron detenidas, cuántas trampas se deshicieron antes de que tú las vieras. Porque mientras tú dormías, el Espíritu Santo estaba de guardia. Mientras tú llorabas, el cielo estaba trabajando. Mientras tú dudabas, Dios ya estaba preparando la salida. El enemigo puede tocar lo que posees, pero no puede tocar lo que eres. Puede probar tu exterior, pero no puede tocar tu espíritu. Puede intentar desgastarte, pero no puede arrancar la presencia de Dios que vive dentro de ti. Esa es la mayor victoria. No que nada malo ocurra, sino que nada pueda separarte del amor de Cristo. Así que cuando sientas que todo se mueve, recuerda esto. No estás desprotegido. Tu vida está en manos del Todopoderoso. Tu familia está bajo la sombra del Omnipotente. No hay fuerza oculta que pueda romper el escudo del Espíritu Santo. La sangre de Jesús no es historia, es cobertura actual. Y mientras camines en fe, el enemigo podrá rugir, pero no podrá devorarte. Porque hay una voz más alta que el rugido del mal, una voz que dice desde el cielo, hasta aquí podrás llegar, pero no más. Esa voz es tu defensa, tu refugio, tu victoria. El hogar como altar vivo de fe y luz. Un hogar donde Dios habita no necesita perfección, necesita presencia. No es el tamaño de la casa lo que atrae al Espíritu Santo, sino el corazón que la sostiene. Cuando un hogar se convierte en altar, cada rincón se transforma en un testimonio de fe. No hay rincón oscuro donde la luz de Cristo no penetre. No hay herida familiar que la gracia no pueda restaurar. Pero para que el hogar sea un altar vivo, no basta con decir que creemos. Hay que vivir como si el cielo realmente residiera en medio de nosotros. El altar no es un mueble, es una atmósfera. Es el momento en que una familia se detiene para orar, cuando alguien decide perdonar, cuando la paz vale más que el orgullo. Es ese instante en que los hijos ven a los padres arrodillarse y aprenden sin palabras que la fuerza no está en el grito, sino en la fe. Cuando el Espíritu Santo encuentra adoración genuina dentro de una casa, la convierte en un santuario. El enemigo puede pasar cerca, pero no puede entrar, porque lo santo tiene un aroma que el mal no soporta, el perfume de la presencia de Dios. El hogar que se levanta como altar no se define por lo que tiene, sino por lo que entrega. Cada oración compartida es una piedra viva. Cada lágrima ofrecida en fe es fuego que sube al cielo. Cada palabra de bendición pronunciada en medio de la dificultad es incienso que atrae la mirada de Dios. Por eso, cuando una familia decide construir su vida alrededor de la palabra, está edificando un altar que ni el tiempo ni las tormentas podrán derribar. Pero para mantener vivo ese altar, hay que cuidarlo cada día. La rutina es el enemigo silencioso de la fe. A veces, sin darnos cuenta, dejamos de orar, de agradecer, de hablar de Dios. Y poco a poco, el altar se apaga. No con ruido, sino con silencio. Pero el Espíritu Santo es fiel. Él susurra al corazón, reaviva la llama. No pide sacrificios imposibles, solo tiempo, entrega, sinceridad. Basta con una oración al amanecer, una lectura de la Escritura antes de dormir, un gracias, Señor, en medio del caos. Eso es lo que mantiene el altar encendido. Cuando un hogar ora unido, el cielo se une a esa oración. Los ángeles ministran, las puertas se abren, las cadenas se rompen. No es una promesa poética, es una realidad espiritual.
La familia que pone a Dios en el centro experimenta una paz que el mundo no puede ofrecer. No porque no existan problemas, sino porque el fuego del altar los transforma en oportunidades de fe. Y cuando la presencia de Dios se establece, incluso las batallas se vuelven escuela. Los desiertos se convierten en lugares de revelación. El altar también se construye con gestos simples. Un abrazo que perdona, una palabra que sana, un silencio que evita una herida. Cada acto de amor sincero es una ofrenda. Cada reconciliación, un sacrificio agradable a Dios. Así, poco a poco, la casa se llena de luz. No una luz artificial, sino esa que el Espíritu enciende desde dentro, la que brilla en los ojos de quien confía, la que transforma la atmósfera sin necesidad de palabras. El enemigo no puede habitar donde hay adoración constante. Puede intentar traer distracción, cansancio, enojo, pero no puede permanecer. Porque el altar vivo es fuego, y el fuego del Espíritu no negocia con la oscuridad. Por eso, si alguna vez sientes que la presencia se ha enfriado, que el ambiente ha cambiado, no te resignes. Ora. Vuelve a encender la llama. Levanta tu voz y di: Señor, que mi casa sea tu morada. El Espíritu Santo siempre regresa donde hay un corazón que lo llama con amor. Y cuando el altar vuelve a arder, todo cambia. Las conversaciones se suavizan, la risa vuelve, la esperanza se levanta. El hogar deja de ser solo un espacio físico y se convierte en un territorio espiritual. Un lugar donde los que entran sienten paz, donde los que estaban lejos del Señor encuentran consuelo. Es el cumplimiento de una promesa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ser un altar vivo significa vivir en constante rendición. No se trata de que todo salga perfecto, sino de que todo sea entregado. Cuando una familia ofrece su día, su trabajo, su descanso, sus sueños, está adorando. Y esa adoración atrae la gloria de Dios. En ese ambiente, los hijos crecen bajo bendición, los matrimonios se restauran, las heridas se sanan, porque donde el Espíritu Santo mora hay vida, y donde hay vida hay propósito, esperanza y victoria. Hoy el Señor te invita a mirar tu hogar no como un campo de batalla, sino como un altar que puede volver a encenderse. No importa cuán fría esté la llama, ni cuánto tiempo haya pasado. Una sola oración puede despertar el fuego. Una sola palabra puede abrir los cielos. Deja que el Espíritu Santo respire sobre tu casa y verás como todo lo que parecía perdido comienza a renacer bajo la luz del Dios vivo. Oración final. Dios, protege a mi familia de todo mal oculto. Señor Dios Todopoderoso, hoy me presento ante ti con el corazón abierto, con la fe puesta en tu poder y con la certeza de que tu amor es más grande que cualquier sombra que intente tocar mi casa. Te pido, Padre, que extiendas tu mano sobre mi familia, sobre cada uno de los que amo, y los cubras con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Que ninguna fuerza oculta, ningún pensamiento de oscuridad, ninguna palabra de maldición pueda atravesar el muro de luz que tu presencia levanta a nuestro alrededor. Espíritu Santo, ven, entra en este hogar y limpia todo lo que el enemigo haya intentado contaminar. Disuelve las tinieblas, rompe las cadenas invisibles, sana los corazones heridos, restaura la fe que se debilitó en medio de la batalla. Sopla tu aliento sobre estas paredes y convierte esta casa en un refugio de paz. Que donde antes hubo miedo, hoy reine la confianza. Que donde hubo silencio, brote la alabanza. Que donde hubo lágrimas, florezca la esperanza. Jesús amado, tú que diste tu vida por nosotros, te entrego este hogar. Camina por cada habitación, toca cada puerta, bendice cada rincón. Declaro que este lugar te pertenece, que aquí se adora tu nombre, que aquí solo tu voluntad tiene autoridad. Protege a los que salen y a los que entran. Rodea a mis hijos, a mis padres, a mi pareja, a mis hermanos con tu presencia. Que tus ángeles acampen alrededor nuestro día y noche, y que tu espíritu vigile cada pensamiento, cada palabra, cada decisión. Señor, si hay heridas que no se han cerrado, sáname.
Si hay temores que aún dominan, libérame. Si hay palabras que abrieron puertas al enemigo, ciérralas con tu verdad. Te entrego las batallas que no entiendo, las cargas que no puedo llevar, los dolores que no sé cómo sanar. En lugar de ansiedad, dame fe. En lugar de culpa, dame descanso. En lugar de preocupación, dame confianza en tus promesas. Te pido que selles mi hogar con tu sangre redentora, que toda influencia de oscuridad sea expulsada ahora. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que ninguna arma forjada contra mi familia prosperará y que toda lengua que se levante en juicio será condenada. Porque tu palabra dice que los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Y yo elijo habitar en ti. Padre, levanta tu bandera sobre este lugar. Que tu luz disuelva toda oscuridad. Que tu amor desarme todo plan del enemigo. Que tu espíritu traiga unidad donde hubo división, comprensión donde hubo distancia, consuelo donde hubo pérdida. Que el fuego de tu presencia nunca se apague en este hogar, sino que arda día y noche, recordándonos que tú estás aquí, que tú nos cuidas, que tú eres nuestro refugio. Dios eterno, gracias por recordarme que el enemigo no puede tocar lo que tú proteges. Gracias por enseñarme que la oración es mi escudo, que tu palabra es mi espada, que tu espíritu es mi fuerza. Hoy confío plenamente en ti. No temo al futuro, porque mi familia está en tus manos. No temo al mal, porque tu amor lo vence todo. No temo a la oscuridad, porque tu luz vive en nosotros. Y ahora, en este silencio santo, te entrego mis pensamientos, mis temores, mis seres queridos. Tómalos, Señor, y cúbrelos. Que cada amanecer en este hogar sea testimonio de tu fidelidad y que cada noche traiga el descanso de saber que el cielo vela mientras dormimos. Que tu Espíritu Santo siga obrando, siga guiando, siga transformando. Porque en ti, Señor, está nuestra victoria. En ti está nuestra paz. En ti está la seguridad de que ninguna fuerza del mal podrá separarnos de tu amor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y protector eterno. Amén.